Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos estos miércoles teniendo nuestra reunión de estudio y oración. Vamos a comenzar esta reunión con una oración. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta ahora nos has acompañado en estos momentos difíciles y duros que estamos atravesando en nuestro país y en toda la redondez de la tierra. Te pedimos y te agradecemos porque nos das salud. Y, Señor, ahora te pedimos que al escuchar tu palabra podamos entenderla, comprenderla, asimilarla en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos por el hermano que nos trae tu mensaje, que lo bendigas y que la palabra de él sea tu palabra para cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy seguimos con los temas de los milagros y las sanaciones del Señor Jesucristo. Ya estamos llegando casi al final de estos temas que hemos tenido durante estos meses. En el día de hoy el tema es Jesús sana a la suegra de Pedro y nos visita virtualmente, nos trae el mensaje de la palabra del Señor el hermano Eduardo Carbone de la Iglesia del Complejo Evangélico en Pilar. Así que ahora vamos a escuchar una canción y luego de la canción el hermano nos traerá lo que el Señor ha puesto en su corazón.
¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente podemos estar juntos delante de la presencia de Dios, buscando también en el abrir de la Escritura la oportunidad para que Él pueda iluminarnos y pueda también exhortarnos en la medida de nuestra propia necesidad, en lo que hace a nuestras necesidades individuales. Como iglesia procuramos estar reunidos, aunque confinados, y esperando que todo esto se resuelva lo más pronto posible, ya que esta es una anormalidad muy grande, inclusive para poder ser llevados a un clímax espiritual en medio de lo que nosotros estamos acostumbrados al ser llevados juntos en armonía. Dice juntos, y eso se entiende muy clarito de manera presencial, cosa que no podemos hacer. En esta reflexión de esta oportunidad vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos para poder tomar uno de los tantos temas que hacen a los milagros y las curaciones del Señor Jesucristo. Y antes permítanme que, antes de leer el pasaje de Marcos, para aquellos que ya tienen su Biblia en mano, será en el capítulo 1 y luego citaremos el versículo. A los efectos de poder tener una introducción de todo este tema, que es muy cortito el relato, pero que debemos estudiarlo dentro del contexto en el que el Señor Jesucristo se encontraba. La apertura del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, o su ministerio público, podríamos decir, nos ha ido mostrando de una manera completa, y particularmente en el Evangelio de Marcos, que él venía a los efectos de mostrar que era un siervo, totalmente un siervo. Marcos lo presenta a Jesucristo como el siervo. Pensemos en algún momento que el Señor tuvo que enfrentar algún descreimiento, tal vez de sus tíos, sus primos, familiares, cuando él se quedó en el templo siendo adolescente para decir: en los negocios de mi padre me conviene estar. Yo imagino lo que puede suceder cuando suceden las cosas en el crecimiento, en la familia. Uno ve los nietos, los ve en la niñez, en la adolescencia. Por lo tanto, ve que siempre hay una especie de competencia para ver quién hace mejor las cosas, y a veces se crea algún tipo de recelo o algo así. Me imagino que con el Señor debió haber ocurrido algo muy parecido. Ahora, su presentación en sociedad fue muy locuaz y tuvo que mostrar de alguna manera algunas evidencias. Cuando en Lucas él se presenta, Lucas 4:18, lo podemos tal vez recordar de memoria. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y entonces allí viene, para dar buenas nuevas a los pobres. Algunos han pensado en esto, que son los pobres aquellos que son de condición económica muy baja o que no les alcanza. Realmente el Señor está hablando de la pobreza en el ámbito general, ya que podemos ser pobres de espíritu, pobres económicamente, pobres intelectualmente, pobres en nuestras conductas y en nuestras actitudes. Pero Él vino para dar buenas nuevas. Dice: me ha enviado a amar y a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los ciegos. Y cuando todo esto aconteció, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y ustedes recuerdan que Él dice, al término de haber enrollado el libro, que no era otra cosa que el libro que citaba a Isaías, allí por los capítulos 60, 61, y entonces dice, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
El Señor empieza su ministerio y cuando comienza esa tarea, no está siendo aceptado por todos, sino que Él tiene que empezar a mostrar evidencias al mundo, evidencias a los que le rodean. Así que el Señor se fue a la ribera del mar de Galilea y llamó a aquellos 4 pescadores, y entonces ni bien ya prácticamente les llamó y se continuó mostrando, Marcos hace justamente en el verso 29, hace esta descripción de un acontecimiento. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces el Señor Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Qué bueno. El Señor, tras este llamado, deja que Marcos de alguna manera muestre la característica del Señor como siervo, como bien decíamos al principio, y lo hace con esta característica de su esplendor. Hay un precioso milagro de sanidad en aquella casa, en aquel hogar. Dentro de todas estas evidencias que nosotros estamos hablando, de sanaciones, milagros, sacar demonios, producir estas cosas que alegraban a la familia y que corregían de alguna manera y ayudaban a las necesidades, encontramos que él mostró 2 cosas importantes cuando comienza todo su ministerio y que queda muy bien registrado por los evangelios. Su autoridad en la esfera pública. Cuando nosotros vemos allí él en Lucas, y también un poco más sintetizado en el capítulo 1, verso 14 de Marcos, encontramos que muchos se admiraban, o sea, los maestros de las escrituras, los que conocían, se admiraban de su enseñanza, dice la palabra. También observaron el testimonio cuando echó al espíritu inmundo de aquel hombre, y aquel mismo espíritu inmundo, dice el capítulo 1, que empezó a dar testimonio del Señor Jesucristo diciendo: sé quién eres el Santo de Dios. Con todo, el Señor no lo aplaudió. El Señor no aprobaba que el testimonio de su persona esté en los labios de ese endemoniado. Y entonces le dijo: cállate y sal. Esta orden de salida del cuerpo de aquel hombre que estaba tomado suscitó lo que podemos llamar, y que muchos autores dijeron, suscitó una gran actividad demoníaca en la época del Señor. Es como que los demonios se pusieron en contra del Señor Jesucristo. Tanto que de aquí en más vamos a ver, al estudiar los evangelios, una gran cantidad de encuentros. Pero así como el Señor mostró su autoridad en la esfera pública, vamos a observar que también encontramos su poder en la esfera doméstica. Y de alguna manera nos centramos en esto, en este mensaje que es un mensaje breve, una reflexión breve. Nos asentamos un poco en este poder, la esfera doméstica, quiere decir en el interior, en la esfera de una familia. Nos imaginamos la casa de Pedro, y por lo que vemos está también allí Andrés. Seguramente que Andrés vivía también allí con Pedro, y después de aquella lucha en público con el demonio, va a venir una tranquila obra
que es la obra de sanación en la casa de Pedro. Y allí moraban varios. Más adelante en las Escrituras nos da a entender como que la casa de Pedro era el lugar donde se asociaba todo el centro de acción, de actividad del Señor Jesucristo, como había ocurrido antes en la casa de Betania. Pero aquí en Capernaum están haciendo este trabajo que viene a ser el trabajo de la misión del Señor Jesucristo, que es extender y predicar el reino de los cielos que había descendido a esta tierra. Así que tras estas verdades que venimos reflexionando, nos encontramos que en esta esfera doméstica el Señor habrá de hacer su obra, que es completa, que es perfecta, y se nos dice que hablaron con la suegra de Pedro, quien estaba enferma con fiebre. Nos imaginamos que hablaron con ella, nos imaginamos que le instruyeron un poco sobre quién era Jesucristo. Tal vez ya le habrían conocido, no está especificado, pero lo cierto es que le presentaron allí al Señor, y el Señor se acercó con la calidez con que el Señor siempre nos mostró en todos los relatos bíblicos, con su amor, con su caridad, con su paciencia y también con su poder. Un poder de que el Señor nunca hizo alarde, un poder que Él lo exhibió de una manera tan humilde, tan sencilla, comprobando paso a paso, comprobándose que Él era el Dios de los cielos. Así que nos imaginamos un poco la escena del Creador, aquel que siendo el Hijo de Dios y siendo, como dijimos antes, creador, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y también nos imaginamos la situación de este hogar, de esta familia, y dice que le tomó de la mano y la levantó. Primero se acercó, y esto nos habla de acercamiento social, nos habla de acercamiento físico, pero también nos habla de un acercamiento de amor, porque Él va a brindar como creador, como médico divino, la sanidad necesaria para que la suegra de Pedro pudiese salir de aquel lecho. Dice que estaba enferma y que tenía fiebre. Hoy podemos presumir que tal vez la fiebre era por alguna infección, una enfermedad que no es mencionada, pero lo cierto es que no era una pequeña gripe. No era una gripecita de temporada, que tal vez con un tecito, con algo podía resolverse. Pienso que era una enfermedad más grave. Tan grave que la tenía postrada en la casa. La tomó de la mano, dice, y le levantó. Quiere decir que el Señor al tomarla, ejerció todo el poder de sanidad que Él podía dar. De tal manera que la suegra de Pedro dice que se levanta. No se declaró cuál era la enfermedad, como dijimos, pero justamente ese acto de sanidad nos muestra que no hay ningún vestigio de enfermedad en la suegra de Pedro, porque inmediatamente se levantó y les sirvió. Les sirvió a todos, pero fue de inmediato, no había vestigio de enfermedad. Esto es lo que nos demuestra a cada uno de nosotros que el Señor siempre hace las cosas de manera perfecta, de manera completa, donde nosotros no tenemos que agregar nada. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones referente a esto.
Entre ellas podemos decir que todos nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos confesado nuestros pecados a Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, que disfrutamos de la paz, un día también estábamos afiebrados por una terrible enfermedad, la enfermedad del pecado que produce la muerte eterna, y que en ese estado estábamos muertos en relación con nuestro Dios, separados por nuestros pecados, los cuales nos condenaban. El Espíritu Santo usó de alguna manera a la palabra de Dios, algún medio, algún familiar, una predicación. Alguien utilizó Dios ¿para qué? Para llegar a nosotros con el Evangelio. Y entonces un día creímos. Cuando creímos, entramos a disfrutar del gozo permanente que da el Señor. Teníamos una enfermedad, no conocíamos de esa enfermedad. Aunque nos hablaran, no entendíamos lo enfermo que estábamos. Era un cuadro de terrible infección la que teníamos. Infectaba nuestra mente, infectaba nuestra alma, infectaba nuestro corazón, nuestro cuerpo físico. Lo cierto es que Él se hizo cercano, vino a nosotros, nos levantó y nos sanó de tal enfermedad, porque nosotros le hemos aceptado a Él como nuestro médico divino. Frente a este acontecer nos tenemos que preguntar, queridos hermanos, ¿estamos a la altura del servicio para nuestro Señor? ¿Estamos a la medida del servicio para poder servirle a Él? Ella dice que le servía solícitamente. Y allí está en la palabra de Dios el hecho de ese gozo que hubo en el hogar de la casa de Pedro. Así que nuestro verdadero servicio debe ser en todo tiempo. Y como muchas veces aprendimos, en algunos casos desde nuestra niñez o adolescencia, hacedlo todo como para el Señor y hacedlo todo según tus propias fuerzas. Que estas reflexiones que nosotros podemos tener en torno a este pasaje nos lleven a no solamente contemplar un pasaje como un hecho entre tantos otros que hubo de sanaciones, de milagros, de exposición de la palabra de Dios, de cambios en la conducta de los hombres, sino que a pesar de los años que tengamos como creyentes, podamos darnos cuenta de volver un poco más, volver al primer amor, volver a la oportunidad de predicar a Cristo, volver a la práctica de poder servirle como si recién nos hubieran levantado de nuestro estado de postración espiritual y entonces poder servirle a Él de manera amplia, sin escasear, sin guardarnos nada, que podamos de esta manera servir a nuestro Señor y que podamos decir de una manera muy clara: conocemos a este Señor, que es el Santo de Dios, que vino a este mundo a buscar y a salvar, y después ha venido a generar hombres y mujeres que podamos servirle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios nos bendiga en esta oportunidad y que podamos hacer uso de el Señor en nuestro hogar, porque es nuestra esfera doméstica, que podamos hacer uso del Señor, de su presencia, para todas las situaciones que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, porque probablemente después de estos 4 o 5 meses de confinamiento nos está afectando en el ánimo, nos está afectando en la participación espiritual, en la participación presencial. Tal vez nos estamos agotando en la paciencia, pero descansemos en el Señor, porque
a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y demos el testimonio a los que nos conocen, demos testimonio con quienes hablamos, para que realmente podamos decir, arriba ese ánimo, porque estamos con Cristo en nuestro hogar, con Cristo en la familia. Cantábamos muchas veces, con Cristo en la familia, un feliz hogar. El Señor quiera así sumarnos su bendición a cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Les saludo con fraterno amor a cada uno de vosotros. Que así sea. Damos gracias a Dios por habernos acompañado una vez más en el día de hoy en esta reunión. Damos gracias a Eduardo por habernos traído el mensaje de la palabra de Dios. Queremos que reciba un saludo de nuestra iglesia para allá, para todos los hermanos en Pilar. También queremos anunciarle a todos los hermanos las reuniones inmediatas que tenemos. El día viernes a las 20 horas, por Zoom, nos reunimos los hombres, la reunión de hombres a las 20 horas. Y el domingo a las 11 de la mañana, tendremos la reunión, como la venimos haciendo todos los domingos, de la cena y la predicación de la palabra de Dios. Vamos a terminar esta reunión pidiéndole al hermano Matías Guaita que él nos despida con una oración. Muy bien, hermanos, vamos a culminar nuestro encuentro teniendo una oración juntos y luego va a aparecer la placa para que cada uno tenga una oración personal desde nuestros hogares. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo miércoles que pudimos tener este estudio sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo aquí durante su etapa aquí en la vida humana, en la tierra. Y también te aprovechamos este momento para agradecerte por las actividades que estamos teniendo, tanto de nuestra iglesia como las actividades zonales, y también te pedimos por las actividades que vamos a seguir teniendo, los próximos encuentros que vamos a compartir, que podamos mejorar en cada uno de las tareas que hagamos y que todo sea para la bendición y para el crecimiento de tu obra, Señor, de tu reino. También aprovechamos para pedirte por los pedidos de oración que hemos compartido en nuestro grupo. Tú sabes cada uno de los motivos y también te pedimos por motivos que desconocemos, pero que tú lo sabes, Señor, en este momento difícil. Sabemos que la sociedad, las personas, nuestros hermanos tienen problemas no solo de salud, sino también económicos, de trabajo. Te pedimos por todos ellos, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.